Hay historias que se anidan en el corazón de una ciudad, leyendas urbanas que se susurran de generación en generación. Pero esta no es una leyenda. Es una herida abierta en la memoria de la Ciudad de México. Es la historia de 4 jóvenes que una tarde de otoño entraron al bosque de Chapultepec para no salir jamás. Y es la historia de cómo la Tierra, 35 años después, decidió empezar a hablar. Era el 12 de octubre de 1984, un viernes. La ciudad despertaba bajo una capa de nata, esa neblina fresca que promete un día soleado. En las calles el aire olía a pan recién horneado y al humo de los puestos de jugo de naranja. Era un México distinto, uno sin la prisa digital de hoy, un México de llamadas a teléfonos fijos y de planes que se hacían cara a cara. En la Facultad de Arquitectura de la UNAM, 4 amigos planeaban el suyo. Estaba Ricardo, el Rulas, el líder natural, un joven carismático con una sonrisa que desarmaba y una pasión por las estructuras imposibles. Soñaba con construir edificios que tocaran el cielo. A su lado siempre estaba Lorena, su novia, una artista con el alma en los ojos, que llevaba consigo un cuaderno donde dibujaba rostros, árboles, todo lo que le susurrara una historia. Ella veía la poesía en el concreto y el asfalto que Ricardo anhelaba dominar. Luego venía Javier, el Jabo, el fotógrafo del grupo. Tímido, observador, siempre con su cámara Pentax K1000 colgada al cuello. Para él, el mundo era una secuencia de encuadres, de luces y sombras que merecían ser capturadas. Era el guardián de la memoria visual del grupo. Y finalmente, Ana, la prima de Lorena, que había llegado de Guadalajara para estudiar. Era la más pragmática, la que anclaba al grupo a la tierra. Se reía del idealismo de Ricardo y de la melancolía de Lorena, pero en el fondo los admiraba. Era la voz de la razón. Ese viernes, después de una clase particularmente pesada sobre cimentaciones, fue Ricardo quien propuso la idea. «Vámonos al bosque», dijo, con ese entusiasmo contagioso. «A perdernos un rato, a respirar aire que no huela a maqueta». La idea sonaba perfecta, una tarde de libertad antes de sumergirse en los planos y los exámenes parciales. Querían caminar por los senderos menos transitados, llegar a esa zona casi virgen del bosque que pocos conocían, cerca de los viejos ahuehuetes que, según decían, estaban ahí desde tiempos de los mexicas. Salieron de la universidad entre risas y empujones. El Jabo, por supuesto, llevaba su cámara. Lorena, su cuaderno de dibujo. Compraron unas bebidas y unas papas fritas en un puesto callejero. El vendedor, un hombre mayor que los recordaría años después, notó algo en ellos. No era miedo, no era preocupación, era una especie de euforia desmedida, una energía casi eléctrica, como si estuvieran a punto de descubrir un secreto. «Cuídense, muchachos», les dijo, «el bosque es grande y se traga las horas». Ricardo solo sonrió. «No se preocupe, jefe, conocemos el camino». Fueron vistos por última vez cerca de la fuente de Tlaloc, internándose en un sendero que se adentraba en la espesura. El sol de la tarde filtrándose entre las altas copas de los árboles, pintando el suelo de manchas doradas. Iban riendo, ajenos a todo, ajenos a que ese sendero no los llevaría a ningún claro, a ninguna vista espectacular. Los estaba llevando, paso a paso, hacia el corazón de una ausencia que duraría décadas. Esa noche sus padres no los oyeron llegar. Las camas permanecieron tendidas, los teléfonos silenciosos. Al principio fue la excusa de la juventud. Se habrán quedado en casa de otro, seguro fueron a una fiesta. Pero cuando el sábado amaneció y el silencio seguía ahí, denso y pesado, el miedo comenzó a reptar por las paredes de sus hogares. Nunca volvieron a casa, pero algo sí regresó. Cuando una persona desaparece, el tiempo se fractura. El mundo de los vivos sigue adelante, pero para los que esperan, cada segundo se estira, se convierte en un eco de los últimos momentos. Reconstruir esas últimas horas se vuelve una obsesión, una forma de mantenerlo cerca, de entender por qué el camino que tomaron se desvió hacia la nada. La tarde del 12 de octubre de 1984
Fue una tarde ordinaria para millones de personas en la Ciudad de México. Para Ricardo, Lorena, Javier y Ana, fue la última. La reconstrucción comienza en la universidad. Un compañero de clase los recuerda discutiendo sobre la película que habían visto la semana anterior, Amadeus. Ricardo la defendía con pasión, mientras Ana decía que era demasiado larga. Una conversación trivial, sin importancia, que ahora resonaba como un testamento. En la mochila de Javier, olvidada en el salón de clases, encontraron un libro de Julio Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas, con un pasaje subrayado que hablaba de perderse en los laberintos de un parque. ¿Una premonición? ¿O solo la casualidad jugando una de sus bromas más crueles? El vendedor de la entrada del bosque, aquel que les advirtió, se convirtió en el primer testigo clave. Recordó que Javier, el Jabo, le pidió que esperara un momento. Enfocó su cámara Pentax y tomó una foto del puesto con el anciano sonriendo. «Para el recuerdo», dijo el muchacho. Esa fotografía, que nunca sería revelada, se convirtió en el primer fotograma perdido de su último día. El hombre también recordó que Lorena, mientras esperaba, dibujaba algo en su cuaderno. No era un rostro ni un árbol. Eran formas geométricas, espirales que se repetían una y otra vez, casi con desesperación. Una pareja de enamorados que paseaba por el audiorama, esa isla de silencio y música clásica en medio del bullicio, declaró haberlos visto. Caminaban rápido, con un propósito. Ricardo iba al frente, casi corriendo, como si siguiera a alguien o algo que solo él podía ver. Lorena y Ana iban detrás, y Javier se detenía cada pocos metros, girando sobre sí mismo, tomando fotografías en todas direcciones. El testigo dijo que le pareció extraño. No fotografiaba el paisaje, ni a sus amigos. Apuntaba su lente hacia el cielo, hacia las sombras entre los árboles, como si intentara capturar algo invisible. El último avistamiento confirmado provino de un guardabosques. Estaba haciendo su ronda cerca de una zona poco transitada, conocida por los locales como la Hondonada del Silencio, un área densa y de difícil acceso. Los vio a lo lejos, parados al borde de una pequeña barranca. No hablaban entre ellos, estaban de pie, simplemente mirando hacia abajo, hacia la oscuridad que se acumulaba en el fondo. El guardia pensó en acercarse, en decirles que esa zona era peligrosa al atardecer, pero recibió una llamada por su radio y se distrajo. Cuando volvió a mirar, ya no estaban. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja violento. El silencio que siguió, dijo, era tan denso que parecía gritar. En casa de Lorena, su madre encontró el cuaderno de dibujo que no se había llevado. En la última página, un boceto a lápiz la dejó helada. Era el rostro de un hombre, pero no tenía ojos. Debajo, escrito con la caligrafía apurada de su hija, una sola frase: «El que nos llama sin hablar». En la habitación de Ricardo, su padre descubrió un mapa del bosque de Chapultepec extendido sobre su escritorio. Alguien había dibujado un círculo con tinta roja en una zona sin nombre, una mancha verde y vacía en la cartografía oficial. El mismo lugar donde el guardabosques los había visto por última vez. Cada objeto, cada conversación, cada mirada, se convirtió en una pieza de un rompecabezas imposible de armar. Eran señales, pistas dejadas en el camino, pero nadie sabía qué significaban. Todo parecía normal, hasta que ya no lo fue. La cámara de Javier, el cuaderno de Lorena, la euforia de Ricardo, el silencio de Ana, eran las últimas migajas de pan de un cuento que se había quedado sin final. Hay un tipo de dolor para el que no existe nombre. No es el luto porque el luto necesita un cuerpo, un final. Es una agonía suspendida en el tiempo, una herida que no puede cicatrizar porque la esperanza, esa cruel compañera, se niega a dejarla sanar. Esa fue la agonía que se instaló en el corazón de 4 familias en el otoño de 1984. Los primeros días fueron un torbellino de actividad frenética. La denuncia formal, las primeras patrullas recorriendo los caminos principales del bosque, las preguntas que se repetían hasta el cansancio. ¿Tenían enemigos? ¿Consumían drogas? ¿Habían hablado de irse? Preguntas que solo encontraban la misma respuesta incrédula y desesperada. No,
Ellos eran buenos chicos, solo fueron al parque. Las fotografías de sus rostros sonrientes, tomadas de anuarios y fiestas familiares, empezaron a empapelar la ciudad. Ricardo, con su mirada segura. Lorena, con su sonrisa tímida. Javier, escondido detrás de su flequillo. Ana, con su gesto desafiante. Rostros jóvenes, llenos de futuro, que de un día para otro se convirtieron en el símbolo de una ausencia. Los padres, hermanos y amigos se organizaron. Con rollos de cinta adhesiva y montones de fotocopias, peinaron cada rincón de la ciudad. Pegaban los carteles en postes de luz, en las ventanas de las tiendas, en las estaciones del metro. Desaparecidos, decía el encabezado en letras mayúsculas y urgentes. Cada cartel pegado era un acto de fe. Cada rostro indiferente que pasaba de largo era una pequeña derrota. El padre de Javier, un hombre reservado y de pocas palabras, pasaba horas en la entrada del bosque mostrando la foto de su hijo a todo el que entraba o salía. ¿Lo ha visto? Llevaba una cámara, repetía, su voz quebrándose un poco más con cada negación. La búsqueda oficial se intensificó. Decenas de policías, ayudados por voluntarios y perros de rastreo, se adentraron en el bosque. Peinaron la zona donde fueron vistos por última vez, la hondonada del silencio. No encontraron nada, ni una prenda de ropa, ni una huella, ni el cuaderno de dibujo de Lorena, ni la cámara de Javier. Era como si la tierra se los hubiera tragado. El bosque, que de día era un pulmón para la ciudad, de noche se volvía un laberinto oscuro y amenazante, lleno de secretos. Los noticieros de la época, con sus colores sepia y su tono solemne, cubrieron el caso. Las imágenes de los padres, con los ojos hinchados por el llanto y la falta de sueño, conmovieron al país, y con la atención mediática llegaron los rumores, se hablaba de todo, que habían sido secuestrados por una secta satánica que operaba en el bosque, que habían encontrado un tesoro prehispánico y habían huido con él, que habían sido víctimas de algún personaje poderoso. Pistas falsas inundaron las líneas telefónicas de la policía, llamadas anónimas que prometían información a cambio de dinero, videntes que aseguraban saber dónde estaban. Cada pista era un hilo de esperanza que terminaba en un nudo de frustración. El desgaste emocional era brutal. Las familias pasaban de la esperanza a la desesperación en cuestión de horas. Las discusiones, las culpas, los y sí. Y si no los hubiera dejado ir, y si hubiera notado algo raro. El dolor era un veneno lento que iba minando sus fuerzas, pero no su determinación. Durante semanas siguieron buscando. La ciudad los veía, los escuchaba, pero no tenía respuestas. El misterio se hacía cada vez más profundo, y el silencio del bosque era el único testigo de una verdad que se negaba a salir a la luz. El tiempo tiene una manera cruel de actuar sobre la tragedia. Al principio es un enemigo furioso que se vive minuto a minuto, pero con los meses, con los años, se transforma. Se convierte en una niebla densa que todo lo envuelve, que suaviza los contornos del dolor agudo, pero que nunca, nunca se disipa por completo. Para el resto de la ciudad, el caso de los estudiantes de Chapultepec se fue convirtiendo en un eco, en un recuerdo vago. Pero para sus familias, el tiempo se detuvo aquel 12 de octubre de 1984. Llegó el primer aniversario. Sin cuerpos que velar, sin una tumba donde llorar, la fecha era un fantasma en el calendario. Las familias se reunieron en la entrada del bosque, el mismo lugar por donde sus hijos habían entrado a la espesura. Llevaron flores, encendieron veladoras. No hubo discursos, solo un silencio compartido, un entendimiento mutuo de esa ausencia que pesaba más que cualquier palabra. Miraban los árboles, el sendero, como si esperaran verlo salir de entre las sombras, sonriendo, con alguna excusa juvenil por la tardanza. Pero el bosque solo les devolvía el murmullo del viento. La vida, para los que se quedaron, se reconstruyó alrededor de esos vacíos. En la casa de Lorena, su madre se negó a cambiar su habitación. El cuarto permaneció intacto, como un santuario congelado en el tiempo.
Sus pinceles en un frasco, su ropa doblada en el armario, el perfume de lavanda que le gustaba, seguía impregnado en las almohadas. A veces, su madre entraba, se sentaba en la cama y leía en voz alta las cartas que nunca podría enviarle, contándole las trivialidades del día, como si ella solo estuviera de viaje. El padre de Ricardo vendió su taller mecánico. La alegría de trabajar con las manos se había ido. Se volvió un hombre huraño, que pasaba las tardes mirando por la ventana. Guardaba en un cajón el primer compás que le había regalado a su hijo, un objeto metálico y frío que era lo único que le quedaba de sus sueños compartidos de construir grandes edificios. Los padres de Ana regresaron a Guadalajara, huyendo de una ciudad que se había robado a su hija. Pero la distancia no trajo paz, solo un exilio del lugar donde todo había sucedido. Durante años, el silencio fue el único testigo. El caso se enfrió oficialmente. El expediente, un grueso fajo de papeles llenos de informes, testimonios contradictorios y pistas falsas, fue archivado. Pero en el imaginario popular, la historia mutó. Se convirtió en una de las grandes leyendas urbanas de la Ciudad de México. Los olvidados del bosque los llamaban. Se decía que sus espíritus vagaban por los senderos al anochecer, que si te adentrabas mucho en el bosque podías oír sus risas, o el clic de una cámara que fotografiaba la nada. Se convirtió en una historia para asustar a los jóvenes, una advertencia sobre los peligros que acechan en los lugares más familiares. Cada 12 de octubre, algún periódico publicaba una pequeña nota recordatoria, una columna de aniversario. 10 años sin respuestas. 20 años de misterio, 30 años de silencio. Las fotos en blanco y negro de los 4 jóvenes se iban amarilleando, sus rostros cada vez más lejanos, pertenecientes a otra época. Para las nuevas generaciones eran solo personajes de un cuento de terror. Pero para los que los amaron, seguían siendo Ricardo, Lorena, Javier y Ana. Y la pregunta, la misma pregunta que se hicieron la primera noche, seguía flotando en el aire sin respuesta. ¿Dónde están? La tierra no olvida, solo espera el momento de hablar. El tiempo, que había sido el custodio del silencio, de pronto se convirtió en el arquitecto de una revelación. Fue en el verano de 2019, 35 años después de la desaparición. El bosque de Chapultepec, como un organismo vivo, había cambiado. Árboles habían caído, nuevos senderos se habían abierto y la ciudad seguía presionando sus bordes. Un equipo de la Secretaría del Medio Ambiente realizaba un estudio de suelo en una zona remota de la tercera sección, un área escarpada y poco visitada, preparando el terreno para un proyecto de reforestación. La mañana era húmeda. El aire olía a tierra mojada y a eucalipto. El trabajo era monótono. Tomar muestras, medir la compactación del suelo, catalogar la flora. Uno de los trabajadores, un joven llamado Mateo, apenas mayor que los estudiantes cuando desaparecieron, sintió que su pala golpeaba algo sólido. No era el sonido sordo de una roca, sino un clank metálico, anómalo. Pensó que sería un trozo de tubería vieja, basura enterrada. Con la ayuda de un compañero, cavó alrededor del objeto. El suspenso no fue inmediato, era curiosidad, una simple interrupción en la rutina. Pero a medida que retiraban la tierra compactada, la forma que emergía empezó a inquietarlos. No era una tubería, era una caja, una pequeña caja metálica, oxidada y corroída por décadas de humedad. Estaba a medio metro de profundidad, aprisionada por las raíces de un arbusto. El silencio se apoderó del pequeño grupo de trabajadores. El sonido de los pájaros y el murmullo lejano del tráfico parecían haberse desvanecido. Con cuidado, casi con reverencia, lograron liberar la caja. Estaba pesada. La limpiaron con las manos, quitando el lodo que se había adherido como una segunda piel. Fue entonces cuando Mateo vio algo más en el fondo del agujero, algo oscuro, orgánico. Con la punta de la pala lo removió con delicadeza. Era un zapato. Un único zapato de cuero marrón, estilo mocasín de hombre. El cuero estaba endurecido, deformado por el agua y el tiempo,
pero inconfundiblemente era un zapato. Uno de los cordones todavía estaba anudado. Un escalofrío recorrió al grupo. De repente, las viejas historias, las leyendas de los desaparecidos, dejaron de ser cuentos y se sintieron terriblemente reales. El jefe del equipo, un hombre mayor que recordaba vagamente el caso, ordenó detener todo trabajo y llamar a las autoridades. La escena fue acordonada. La noticia, al principio, un rumor, se filtró a la prensa. Hallan restos en el bosque de Chapultepec. La caja fue llevada a un laboratorio forense. El proceso para abrirla fue lento y meticuloso. El óxido había sellado la cerradura. Tuvieron que cortarla con herramientas de precisión. Dentro, envuelta en lo que alguna vez fue una bolsa de plástico desintegrada, había algo. No eran joyas, no era dinero. Era una cámara fotográfica, una Pentax K1000 de 35 milímetros. Estaba cubierta de moho y corrosión, pero sorprendentemente intacta en su estructura. En ese momento, el tiempo colapsó. El año 2019 se conectó directamente con 1984. Los rostros de Ricardo, Lorena, Ana y, sobre todo, Javier, el chevo, el fotógrafo, volvieron a las portadas de los periódicos, esta vez junto a la imagen de una cámara oxidada y un zapato solitario. El zapato de Ricardo, como confirmaría su hermano menor al reconocer un pequeño defecto en la costura. El hallazgo era mucho más que una pista, no era un tesoro ni los restos de un crimen evidente. Era algo más íntimo y, a la vez, más inquietante. Era un grito desde el pasado, una cápsula del tiempo enterrada deliberadamente. La pregunta ya no era solo dónde estaban, sino qué habían visto. ¿Y qué había dentro de esa cámara? ¿Contenía el rollo de película, la respuesta al misterio o solo el inicio de uno nuevo y más oscuro? La esperanza es una sustancia volátil. Durante 35 años había sido una brasa diminuta. Con el hallazgo de la cámara se convirtió en un incendio, pero el fuego puede iluminar o puede consumir. El mundo contuvo el aliento mientras los especialistas trabajaban para rescatar lo que hubiera dentro de esa Pentax K1000. El rollo de película, un Kodak de 24 exposiciones, estaba milagrosamente protegido por el cuerpo de la cámara, aunque dañado por la humedad y el tiempo. El proceso de revelado fue una proeza técnica y forense, una resurrección química. De las 24 exposiciones posibles, lograron rescatar 17 imágenes, 17 fragmentos de un día que se había perdido en la niebla de la historia. Las primeras fotografías eran exactamente lo que uno esperaría. Eran un testamento de su alegría, de su amistad. En la primera, Lorena y Ana posan haciendo muecas, con el castillo de Chapultepec a sus espaldas. En otra, Ricardo abraza a Lorena por la cintura y ambos ríen a carcajadas, bañados por el sol de la tarde. Eran imágenes llenas de vida, tan vibrantes, que dolía mirarlas. Javier, el fotógrafo, no aparecía en ellas, pero su presencia se sentía en cada encuadre, en la ternura con la que capturaba a sus amigos. Pero a medida que avanzaba la secuencia, algo cambiaba. Sutilmente al principio. Una foto de Ricardo, de espaldas, mirando hacia la espesura del bosque. Ya no hay sonrisa. Su postura es tensa. Otra imagen, esta vez de Ana, sentada en una roca. Su rostro, normalmente pragmático y risueño, muestra una expresión de genuina confusión, como si escuchara algo que no puede identificar. La 10ª fotografía marcó un punto de inflexión. Es un paisaje, pero está ligeramente desenfocada, como si Javier la hubiera tomado con prisa. Muestra el sendero hundiéndose en una zona de sombras profundas. No hay nada evidentemente amenazante en la imagen, pero la composición es extraña, opresiva. El bosque ya no parece un lugar de recreo, sino un laberinto. Las siguientes imágenes se volvieron cada vez más extrañas. Una fotografía del suelo, mostrando hojas secas y lo que parece ser un objeto tallado en madera, una especie de pequeña figura humanoide, tosca y primitiva. Otra, del cielo, a través de las copas de los árboles, como si Javier estuviera buscando algo arriba. Luego un retrato de Lorena. Sus ojos están muy abiertos,
fijos en algo fuera de cuadro. No es miedo lo que hay en su mirada, es asombro, un asombro absoluto y perturbador. Y entonces llegaron las últimas 3 imágenes. La número 15 muestra a Ricardo y a Ana agachados al borde de una hondonada, la misma que describió el guardabosques. Están mirando hacia abajo, pero la foto está tomada desde un ángulo bajo, como si Javier estuviera casi tumbado en el suelo. La luz ha caído drásticamente. La número 16 es casi abstracta, un remolino de movimiento, luces y sombras. Se puede distinguir el brazo de alguien, una cabellera larga, la textura de la corteza de un árbol. Es una imagen de caos, de pánico, como si la cámara se hubiera disparado en medio de una caída o una carrera desesperada. La última foto, la número 17, fue la que heló la sangre de todos los que la vieron. Es la imagen más borrosa, pero se distingue un rostro. No es el de ninguno de los estudiantes. Es un rostro pálido, desenfocado, que parece emerger de la oscuridad del bosque. No tiene una expresión clara, pero sus ojos parecen 2 vacíos oscuros. Es el mismo rostro sin ojos que Lorena había dibujado en su cuaderno. Las fotografías no ofrecían una verdad completa, ofrecían una verdad a medias, una narración fragmentada y febril. ¿Fue un accidente en la barranca? ¿Se encontraron con alguien en el bosque? ¿Ese rostro fantasmal de la última foto? ¿La figura de madera? ¿Fue un crimen? ¿O tropezaron con algo que no debían ver, algo antiguo y extraño que habitaba en lo profundo del parque? Las imágenes no absolvían ni condenaban. Solo mostraban sus últimos momentos, su transición de la alegría a la confusión y de la confusión al terror. La verdad que regresó no era una respuesta, era una pregunta mucho más aterradora. ¿Qué se hace con una verdad a medias? ¿Cómo se vive con un eco que, en lugar de desvanecerse, adquiere forma y rostro en una fotografía borrosa? El revelado de las imágenes no cerró el caso, lo transformó. Lo sacó del archivo de las leyendas urbanas para devolverlo al doloroso terreno de lo real, de lo tangible, de lo insoportable. Para las familias, ver esas fotografías fue una experiencia devastadora y extrañamente catártica. Después de 35 años de imaginar lo peor, de vivir en la oscuridad de la incertidumbre, tuvieron un último vistazo de sus hijos. Vieron sus risas, su complicidad, vieron su último atardecer y también vieron su miedo. El hermano de Ricardo, ahora un hombre de mediana edad, con hijos propios, lloró al ver la foto de su zapato. Es como si nos hubiera dejado una señal, dijo a los medios, con la voz rota, como si nos dijera, estuvimos aquí, esto nos pasó. Ya no eran solo fantasmas. Tenían una historia, aunque fuera una contada en 17 fotogramas silenciosos. La comunidad, la ciudad entera, se vio forzada a mirar de nuevo. El bosque de Chapultepec, ese espacio cotidiano de picnics, carreras y paseos dominicales, adquirió una nueva dimensión, una profundidad más sombría. La historia de Los Olvidados del Bosque ya no era un cuento de fogata. Era un recordatorio de que, bajo la superficie de nuestra realidad ordenada, de nuestros parques y nuestras rutinas, yacen misterios que quizás nunca comprenderemos. Se organizaron vigilias, se colocó una pequeña placa no oficial cerca de la hondonada, un humilde monumento a 4 vidas interrumpidas. Las teorías se multiplicaron. La policía reabrió el caso, pero ¿qué podían hacer? El rostro en la foto no coincidía con ningún registro criminal. La figura de madera se perdió para siempre. No había ADN, no había más testigos. Algunos argumentaron que el rostro era una simple pareidolia, una mancha en el negativo magnificada por el deseo de encontrar un culpable. Otros, los más viejos del lugar, recordaron antiguas leyendas sobre guardianes del bosque, sobre entidades que no toleran a los intrusos. La verdad se convirtió en una cuestión de fe. ¿Creías en un crimen terrenal y sin resolver, o en algo que escapaba a la lógica? Al final, la historia que queda no es la de un misterio resuelto. Es la historia de cómo la ausencia puede tener una presencia más poderosa que cualquier certeza.
Es la historia de una cámara que guardó un secreto durante décadas, demostrando que la Tierra no olvida, que los objetos guardan la memoria de las manos que los tocaron. Aprendimos que a veces las únicas respuestas que obtenemos son las que nos obligan a formular preguntas más profundas sobre la fragilidad de la vida, sobre el paso del tiempo, sobre los lugares que creemos conocer. El caso de Ricardo, Lorena, Javier y Ana sigue sin una conclusión legal. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, pero su historia regresó. Regresó en la imagen de un zapato solitario, en el clic póstumo de una cámara, en un rostro borroso que nos mira desde el otro lado del tiempo. Nos dejaron su última mirada, su último segundo de pánico, y nos dejaron con una pregunta que flota, aún hoy, en el aire denso del bosque de Chapultepec, porque a veces el final de una historia no